Yo por lo menos fui educado en colegio de religiosos y cuando me hablaban de la masonería me hablaban de unos señores vestidos de negro que se reunían en sótanos, que profanaban hostias y que clavaban puñales y que pisoteaban crucifijos y que asesinaban niños, etc., ¿no? Entonces, esto de asesinar niños, incluso en el periódico El País, el más liberal de España, en 1976, todavía publicaba cartas de lectores en las que decían cómo el rito de iniciación de los masones era asesinar niños, ¿no? En 1976, o sea que no estamos tan lejos de esta hipótesis. Bueno, son dos puntos, como comprenderán, que no tienen nada que ver uno con otro, radicalmente opuestos, y por eso al iniciarse en estos estudios a mí me supuso durante mucho tiempo el cambiar el chip e intentar una búsqueda que me acercara a la auténtica realidad. La bibliografía sobre masonería es exhaustiva. Yo en el año 1974 publiqué en Caracas una bibliografía con 4.000 títulos. En el año 1982 esta bibliografía ya la aumenté y tenía 10.000 títulos. Y en el 2004 he publicado una bibliografía de la masonería con 20.000 títulos solamente de lo publicado en los últimos años. En Europa se están haciendo muchas tesis doctorales en casi todas las universidades importantes, tanto de Francia como de Portugal, de España, Italia y Alemania, y Bélgica, por supuesto, sin olvidar a Inglaterra y por la Gran Bretaña. Y entonces es un tema que por lo menos allá está empezando a interesar a la academia, a interesar a las universidades. Aquí mismo ya se han defendido varias tesis sobre la masonería, en la UNAM especialmente, y yo en estos momentos formo parte de un comité tutor de una tesis doctoral que se está realizando. También en la Universidad de Zacatecas, en otras universidades se está introduciendo, puesto que se ha creado un instituto de estudios históricos de la masonería en Latinoamérica y en el Caribe, que tuvo su origen en un congreso que tuvimos en La Habana hace varios años y que hoy ya la sede central está en la Universidad de Costa Rica, que publica una revista en la red titulada REMLA, Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña, y que es de libre acceso y donde se están ya publicando todos los estudios académicos y universitarios sobre este tema. Volvemos ahora al tema, ¿no? Decíamos que en el siglo XVIII nace esta masonería, pero nace como una organización al margen de los gobiernos. En aquella época era el gobierno absolutista, era el despotismo ilustrado, y todo lo que se nacía o se desarrollaba al margen del gobierno era ya sospechoso de ir contra la tranquilidad pública. Y por eso nos vamos a encontrar que los primeros que van a condenar las reuniones de masones en 1735 serán las autoridades protestantes de Ámsterdam y de La Haya. Y en 1737 las de Ginebra y Berna, autoridades protestantes. El jefe de la policía de París, al servicio del cardenal Fleury, primer ministro del rey. En 1738 van a prohibir las reuniones de masones todas las ciudades hanseáticas del norte de Europa. En 1742 la emperatriz María Teresa de Austria, a pesar de que estaba casada con un masón, Francisco de Lorena. En 1748 será el sultán de Constantinopla. En 1751 Carlos VII de Nápoles, futuro Carlos III de España, y su hermano Fernando VI de España, su hermanastro. Y así podríamos seguir prácticamente hasta 1798 con el zar de Rusia. En este contexto de prohibiciones de las reuniones de masones, en las que, como observarán, pues hay autoridades protestantes, autoridades católicas e incluso autoridades islámicas, la base de esas prohibiciones no es una motivación religiosa, sino es una motivación estrictamente política, porque según el derecho romano en vigor entonces, toda asociación, como decía antes, que se crea al margen de la autoridad
es sospechosa de ir contra la tranquilidad pública y por lo tanto no solamente es ilícita, sino que es ilegal y por lo tanto está prohibida, y al estar prohibida está perseguida. En este contexto, las prohibiciones y condenas de Clemente XII en 1738 y de Benedicto XIV en 1751 no son más que unos eslabones más en esta cadena de prohibiciones generales. Y las mismas condenas pontificias, el mismo Clemente XII y Benedicto XIV, empiezan su bula in eminenti o su bula providas diciendo, siguiendo el ejemplo de otros gobiernos, nosotros también, en cuanto que el Papa no solamente era jefe de la Iglesia Católica, sino que era el rey y el jefe de los estados pontificios. Era la doble autoridad, la autoridad política y la autoridad eclesiástica, y por eso correspondencia diplomática del momento se sabe distinguir muy bien entre la corte de Roma y la Santa Sede y el jefe de la Iglesia Católica. Y por eso siempre había dos embajadas, una ante la Santa Sede y otra ante el rey de Roma, que era el Papa en los dos casos. Pues bien, en este contexto el Papa añade también una nueva prohibición a las reuniones de masones, no a la sociedad en sí, puesto que ni siquiera la sabían, aunque ya los estatutos habían sido publicados, y fueron publicados en 1723 y redactados por dos pastores, uno presbiteriano y el otro anglicano. Las constituciones de la masonería. A la prohibición política, por así decir, el Papa, en cuanto jefe de la Iglesia, añadió una prohibición de carácter religioso o eclesiástico. ¿Y cuál es esta? Que los masones, cuando se reúnen, son sospechosos de herejía. ¿Por qué son sospechosos de herejía? Porque los masones que nacen después de las guerras de religión, esta masonería moderna o especulativa, como ellos dicen, que nacen después de las guerras de religión en las que en nombre de Dios se habían matado tantos miles de personas, y que esto quizá hoy día lo podemos entender por lo que ocurre en algunos países islámicos, en los que en nombre de Dios se cometen también ciertas barbaridades. Entonces este grupo de hombres nace con una idea de tolerancia, con una idea de fraternidad, con una idea al mismo tiempo de búsqueda de igualdad o de libertad, y por eso se llaman entre ellos siempre hermanos, todos son hermanos entre sí, pero en búsqueda de esta tolerancia admiten en su seno a hombres que crean en Dios, en la inmortalidad del alma, pero no les preguntan qué Dios. Puede ser el Dios de los judíos, el Dios de los cristianos, el Dios de los islámicos, y lo único que piden es que pertenezcan a una religión en la que haya un libro sagrado sobre el cual puedan prestar juramento, un libro revelado. Y por eso en las logias masónicas siempre está la Biblia, que cuando el que ingresa es un miembro de Israel, ante el Antiguo Testamento. Si es un cristiano católico, ante un pasaje de San Juan, porque los dos San Juanes, San Juan de verano y San Juan de invierno, eran los patronos de la masonería operativa, y por eso lo harán. Pero si es un musulmán, lo hacen sobre el Corán, el juramento, y si es un hindú, sobre el libro de los Vedas. Por ejemplo, en las logias de Goa hay hasta 3 o 4 libros sagrados para que cada uno pueda prestar su juramento ante la propia creencia. Entonces, en aras de esta tolerancia, en las logias se reúnen católicos y no católicos, y eso estaba condenado con la pena de excomunión en el siglo XVIII. El católico no podía reunirse con los no católicos, sino que si lo hacía, incurría automáticamente en la pena de excomunión. Y esta es la pena que tanto Clemente XII como
o Benedicto XIV van a añadir a las estrictamente política por ser sospechosos de herejía. Y resulta paradójico que precisamente en Inglaterra, donde los católicos eran perseguidos, van a encontrar un refugio en las logias y que incluso de los primeros grandes maestres, como por ejemplo el duque de Norfolk, eran católicos. Es decir, que los católicos encuentran un refugio precisamente en la logia en un país en el que eran perseguidos. Y es más, cuando el Papa, los primeros papas condenan la masonería, las reuniones de masones, inmediatamente a través de las nunciaturas no solamente piden que se investigue qué es eso de la masonería, sino que se lleve en profundidad. En los países donde estaba la Inquisición, como por ejemplo en España y Portugal, el gran inquisidor va a dirigir estas investigaciones, estas pesquisas, y lo curioso es que, por ejemplo, en Portugal había dos logias, una de protestantes y otra de católicos, y cuando la Inquisición inicia las investigaciones se encuentra con que entre los masones católicos estaban padres dominicos que precisamente habían entrado en la masonería porque les habían destinado a evangelizar Hibernia, es decir, Irlanda e Inglaterra, y creyeron que perteneciendo a la masonería podrían con más facilidad ejercer su apostolado o pastorado. Y esto nos lleva a otra realidad que a mí me llamó mucho la atención cuando realicé mi tesis doctoral, no solamente en los archivos secretos vaticanos, sino, como comentábamos antes, en otros 120 archivos, tanto civiles como masónicos del resto de Europa. Me llamó mucho la atención y es que pude, a la vista de los miembros de las diferentes logias, tanto de Francia como de Bélgica, de Italia, de Alemania, de Hungría e incluso de Rusia, me encontré que pude elaborar un listado de 5.000 sacerdotes católicos masones a lo largo del siglo XVIII, incluso después de estas prohibiciones pontificias de Clemente XII y Benedicto XIV. Esto, bueno, están publicados y allí nos encontramos con toda clase, desde obispos, canónigos, beneficiados, párrocos, miembros de todas las órdenes religiosas, fundadores de logias. 50 sacerdotes son fundadores de logias antes de la Revolución Francesa en Francia, logias que se establecen incluso en monasterios benedictinos donde todos los miembros de la logia son monjes. Bueno, pues esto nos llevaría a quizá un poco lejos, pero es un fenómeno verdaderamente interesante que nos puede plantear muchas incógnitas que encuentran estos sacerdotes en la masonería que no lo encuentren en otro lado. Bueno, es una plataforma, en muchos de ellos, de evangelización, porque basados en esa tolerancia, basados en esa fraternidad, basados en esa búsqueda de amistad entre todos los hombres, veían que esto podía ser un complemento. Yo me figuro que todo esto les está sonando a chino, ¿no? Después de la imagen que todos... Bueno, yo también pasé por esa experiencia. Lo que pasa es que como llevo 50 años estudiando este tema, ya no me llama tanto la atención, ¿no? Pero yo me figuro que para ustedes resultará muy complicado. No intento hacer proselitismo, sigan pensando ustedes lo que seguían pensando de la masonería, que con eso se quedan más tranquilos. Yo no pretendo más que reflejar un poco el fruto de un estudio histórico que, por supuesto, tiene muchas connotaciones pastorales hoy día, ¿no? Y esto, si tienen curiosidad, podríamos bajar luego a muchos detalles, puesto que el masón que se considera católico, creyente, y que al mismo tiempo está excomulgado o ha estado excomulgado, pues se le plantean muchos problemas de conciencia a él, a su familia, a sus hijos,
etcétera, ¿no? Pero vamos, para no romper la línea argumental, si quieren, sobre esto podríamos volver más adelante. Uno de los argumentos jurídicos de esta prohibición de reuniones de masones es no solamente las disposiciones del derecho romano, en el Digesta, número 47, en el título 22 de los colegios ilícitos, o de Collegis et Corporibus Illicitis, que prohíben las asociaciones sin el consentimiento de la pública autoridad. A esto se añade en la condena de Benedicto XIV la carta de Plinio Cecilio, que por cierto yo creo que no está correctamente aplicada, como ya lo puso de manifiesto Karl Michaeler, un ex jesuita, entonces era bibliotecario de la Biblioteca Imperial de Viena. Digo, es jesuita porque ya los jesuitas ya no existían, porque los jesuitas en 1773 son suprimidos por el Papa y por lo tanto los que siguen se les considera, bueno, yo les suelo llamar ex jesuitas porque ya no lo eran. Pues bien, Karl Michaeler en 1782 escribió una carta dirigida al Papa, una respuesta a Benedicto XIV, diciéndole que el argumento que él utiliza en su bula, citando a Plinio sobre las leyes romanas, demostraban precisamente lo contrario, porque la carta de Plinio Cecilio va dirigida contra los cristianos que se refugian en la clandestinidad. Es decir, que según esto, el Papa condena a los masones con el mismo argumento que los romanos habían condenado a los cristianos y a los católicos. Por eso le dice que está mal aplicada esa carta y demuestra precisamente lo contrario de lo que pretendía. A raíz de estas condenas pontificias, numerosos estados, especialmente los estados católicos, pues también prohibieron las reuniones de masones. Y el primero que lo hizo fue el cardenal secretario de Estado, el cardenal Firrao, a primeros de enero de 1739, que condenó las reuniones de masones a pena de muerte, demolición de las viviendas donde ellos estuvieran reunidos y confiscación de todos los bienes. Cuando en aquella época ni siquiera el Santo Oficio, ni siquiera la Inquisición podía condenar a muerte por la mera sospecha de herejía. Por la mera sospecha de herejía, lo único que podían hacer es meterlo en la cárcel hasta que se clarificara. Y el cardenal secretario de Estado, Firrao, condena a muerte y demolición de viviendas, 1739, con lo que en realidad se ve cómo carga el acento en el problema temporal, en el problema político de sospecha de peligro que podía suponer. Ustedes no lo han vivido, me parece esto, los que hemos vivido la dictadura durante muchos años, sabemos que en esa época simplemente el reunirse 6 personas sin autorización de la policía ya era sospechoso y podías ir a la cárcel, ¿no? Entonces se pueden hacer unas transposiciones para poder entender ciertas situaciones. Del clero masón pues ya he hablado antes. Por ejemplo, si tienen curiosidad, existían logias en la abadía de Fécamp, en la de Clairvaux, en los franciscanos de Troyes, en los mínimos de Dieppe, en los cistercienses de Ries, en los recoletos de Mons y en el monasterio de Melk en Austria. En todos estos monasterios había logias masónicas cuyos integrantes eran exclusivamente religiosos, pero pertenecen prácticamente de todas las órdenes: oratorianos, San Juan de Dios, capuchinos, recoletos, paulinos, hospitalarios, benedictinos, teatinos, mercedarios, piaristas, cistercienses, carmelitas, escolapios, celestinos, mínimos, trinitarios, bernardos, premonstratenses, dominicos, franciscanos, bernabitos, lazaristas, jesuitas, etc. Es decir, es un fenómeno verdaderamente llamativo y curioso, pero que, ya digo, hoy día no tiene ningún secreto y además está publicado, listado de todos ellos y el cargo que tenían en la logia, el cargo que tenían fuera de la logia, etc. Desde un punto de vista social, el jesuita Berthelot, de la revista Etudes de París,
dice que se puede incluso afirmar que a menudo había más espíritu cristiano entre los masones que entre los católicos gallicanos, porque la preocupación por la paz, la fraternidad, el humanitarismo, la justicia tenían aspectos específicamente evangélicos demasiado olvidados, por no decir descuidados, en aquella época. Y esa preocupación por la justicia posiblemente es la que atrajo en un suelo ensangrentado por las guerras de religión, como decía antes, a estas personas. Yo busco otra interpretación. Clemente XII y Benedicto XIV condenan las reuniones de masones que ellos identifican de esta forma. Los masones eclesiásticos pertenecen a una masonería que es esta otra realidad, son dos realidades paralelas que no coinciden y por lo tanto no tienen problema de conciencia. Dicen, no, es que el Papa condena porque dice que la masonería es esto y esto, y resulta que la masonería a la que yo pertenezco es todo lo contrario, luego es otra cosa, y al ser otra cosa no tengo problema de conciencia. Yo creo que iría tal vez, tendríamos que buscar tal vez la interpretación por esa vía. Bueno, viene la Revolución Francesa. La Revolución Francesa no lo hacen los masones. La Revolución Francesa acaba con la masonería. Cuando estalla la Revolución Francesa hay por lo menos contabilizados unos 90.000 masones en Francia. Eran masones nobiliarios, era una masonería aristocrática, era una masonería clerical, y los primeros que van a salir al destierro o que van a morir en la guillotina que precisamente la inventó un masón, un médico masón llamado Guillotin, que por lo visto, como no había aspirinas entonces, pues era otro sistema para el dolor de cabeza mucho más rápido. Bueno, el hecho es que la masonería desaparece. De las cerca de 1000 logias que había en Francia, solamente quedan 6 convertidas en clubs jacobinos, que no tienen nada que ver con la masonería. Se ha sustituido el nombre de Dios por la Constitución y por la diosa razón. En la logia llevan el gorro frigio, ya no se llaman hermanos, sino que se llaman ciudadanos. Bueno, no tiene absolutamente nada que ver. Esto lo ha estudiado mucho el Combe, un historiador de Francia, de este tipo de logia. Es decir, la masonería prácticamente desaparece en Francia. Y desaparece, incluso hay algunos masones, como por ejemplo el padre Gallot de Laval, que fue asesinado por los revolucionarios y que fue beatificado por Pío XII, y era masón. Con lo que tenemos un sacerdote excomulgado por una parte y beatificado por otra, que es complicado, ¿no? También un poco de entender, ¿no? Bueno, entonces desaparece la masonería y viene Napoleón y se inventa otra. Napoleón, que no era masón, nombró a dedo a todos sus hermanos y sus mariscales grandes maestres. Murat, primero en Nápoles, luego José, su hermano José en España, el otro en Holanda. Bueno, se crea una quinta columna que él va a difundir, y en prácticamente todos sus regimientos habrá una logia, que es la que va a difundir este tipo de masonería, digo, militar, totalmente imperialista, creyente sí, imperialista, pero al mismo tiempo difusora de las ideas de la revolución, de esas ideas de la libertad, de esas ideas y esta masonería pues desaparece en la batalla de Waterloo, cuando finalmente pues muere ya Napoleón, o desaparece Napoleón de la historia, y luego lo mandarán allí al destierro. Y a partir de entonces, ya en el siglo XIX, nos vamos a encontrar con una masonería radicalmente diferente de la del siglo XVIII.
ya en muchos países, especialmente en Francia, en Bélgica, será una masonería ya no creyente, una masonería agnóstica, una masonería anticlerical, una masonería librepensadora, una masonería que no tiene absolutamente nada que ver. Por eso yo suelo insistir que no se puede hablar de masonería en singular, hay que hablar de masonerías en plural y situar en cada país y en cada época, porque son diferentes. Si yo les digo que en estos momentos en Francia hay 16 masonerías diferentes, fraternalmente enfrentadas entre sí, pues, y que en España, que no llegan a 3.000 masones, hay 18 masonerías diferentes, muy típico de España, del celtiberismo. Entonces, ya estamos ante un panorama diferente. Siglo XIX, la masonería se va a confundir, ya no hablarán de reuniones de masones, sino que ya hablan de masonería en cuanto a institución. Se identifica con los carbonarios. Los carbonarios no tienen nada que ver con la masonería, aunque pueda haber carbonarios que al mismo tiempo son masones. Los carbonarios es una asociación patriótica que busca la unificación de Italia. Recordemos que en esos momentos Italia todavía es un conglomerado de estados, está el milanesado, está Venecia, está la Toscana, está el Piamonte, está el reino de las dos Sicilias, están los estados pontificios, etc., ¿no? Los carbonarios luchan por la unificación italiana, pero para conseguir la unificación italiana, el último, el que más se opone es el rey de Roma, son los estados pontificios, y por eso tanto Víctor Manuel por el norte como Garibaldi por el sur llegarán a Roma, entrarán por la Porta Pía, y es cuando se acabarán los estados pontificios y el Papa se recluirá en el Vaticano y perderá el Palacio de Letrán, donde era la sede, etc. Y claro, esto, desde el momento que se van a identificar a la masonería en el siglo XIX con los carbonarios, con las sociedades patrióticas, con las logias Lautaro, que están luchando aquí por la insurgencia primero y la independencia después, logias Lautaro que no tienen nada que ver con la masonería, que son sociedades patrióticas que en este caso tienen como finalidad la independencia de las tierras de América y la conversión de ellas en repúblicas. Y eso basta ver cuáles son sus estatutos, cuáles son sus juramentos, cuál es su forma de desarrollar. Pero como adoptan la terminología y la forma exterior de la masonería, que es una forma de buscar una clandestinidad en un momento histórico en que si actúan a la cara descubierta van a ser atacados o perseguidos, entonces nos encontramos con que a comienzos del siglo XIX, historiográficamente, existe un gran confusionismo en el que se mezcla sociedad secreta, sociedad patriótica, carbonarios, masones, etc. Y se hace un totum revolutum y todos son masones, todos son liberales, todos son revolucionarios, todos son... Y esto también lo tenemos que saber, aprender a saber deslindar y dar a cada uno lo que le corresponde, porque es que si no también estamos cometiendo un error historiográfico que es en el que se ha caído, ¿no? Y por eso, especialmente en los países de los antiguos virreinatos, la independencia se identifica con la masonería, los primeros gobiernos también, y esto nos llevaría muy lejos, porque ni todos los líderes, esto también es una aventura por mi parte el decirlo aquí, ¿no? Ni todos los líderes ni próceres de la independencia fueron masones, que no lo fue ninguno, excepto Bolívar. En el Cono Sur, aquí de México no voy a hablar, porque prefiero salir por la puerta. De muchos que se dice no lo fueron. De Hidalgo se sospecha y hay autores que mantienen que no lo fue, de Morelos que tampoco lo fue, de Juárez es más fácil que sí, de Iturbide a lo mejor también, de Maximiliano también, pero los que le fusilaron también eran masones. Bueno, la cosa no se adquiere, ¿no? Por eso prefiero no tocarlo, ¿no? El hecho es
que en el siglo XIX, desde comienzos, ya desde Pío VII y León XII, Pío VII, el 13 de septiembre de 1821, da su constitución eclesiástica, su constitución Ecclesiam Christi, en la que condena a los carbonarios que agitaban la península italiana, pero ya los identifica con los masones. Los carbonarios, que han nacido de la masonería, que es la misma cosa, que historiográficamente eso no tiene nada que ver. Los carbonarios es una cosa y la masonería es otra, ¿no? Unos años después, en 1825, en la Constitución Apostólica Quo Graviora, León XII reitera también las prohibiciones y cita la de Clemente XII, la de Benedicto XIV, la de Pío VII, y van uniendo ya todas las condenas. Y así como en el siglo XVIII no se condenaba la masonería, sino las reuniones de masones, ya aquí lo que se condena es la masonería. Y se olvidan los argumentos que esgrimen Clemente XII y Benedicto XIV, que son el juramento, el secreto con que se reunían los masones, y ahora ya lo único que se dice es que conspiran contra la Iglesia y contra los poderes del Estado. Los carbonarios están luchando por la unificación italiana, contra la Iglesia en cuanto que se oponía a la reunificación italiana, y los poderes civiles del Estado, que era el Papa, que también reunía a los dos, ¿no? El Quo Graviora es un documento interesante de ese complejo evolutivo de la condenación de la masonería. También se condena la secta universitaria, que es curioso. O sea, todo grupo de asociaciones van a ser incluidas en estas condenas. La secta, ya saben, como los universitarios siempre son más avanzados, ¿no? Y entonces, en este caso, se les incluye porque también van contra el gobierno o contra las autoridades del momento. El Papa anatemiza a los carbonarios para librar de este azote a Italia, a los demás estados, a los estados pontificios, etcétera, etcétera. Y aquí ya hay una clave político-liberal, porque la causa de la santa religión se halla de tal modo ligado con la salvación de la sociedad que es imposible separar la una de la otra. Los que militan en las sectas son igualmente los enemigos de la Iglesia y de vuestro poder, dirá a todos los gobiernos y a los reyes del momento. Así llegamos a Pío IX. Pío IX, 1846-1878, a lo largo de sus 32 años de pontificado, solamente se conservan 145 documentos relativos a la masonería, rechazando de una manera irreductible la masonería y las sociedades secretas. Empieza con el Qui Pluribus en 1846, que se dirige también a muchos de estos documentos a las autoridades del momento, de la época. Luego continúa con la locución Quibus Quantisque de 1849. Si recuerdan la historia de Pío IX, Pío IX se presenta como el Papa liberal de la época, hasta que los liberales le sobrepasan, viene la revolución de Roma y el Papa se tiene que escapar y se refugia en Gaeta, en los estados del rey de Nápoles. Y es allí cuando ya empieza a dar este tipo de documentos, el Quibus Quantisque, etc., hasta que, ayudado por el ejército francés, puede regresar a Roma y continuar con el pontificado. El 1864 es el Sílabus, donde se condena especialmente el liberalismo y todos aquellos que se creía entonces que estaban detrás del liberalismo. Es un corpus, el Sílabus, de 80 proposiciones que anatematizan y condenan, bajo pena de excomunión, una serie de proposiciones y están agrupadas en 3 capítulos. Capítulo Fe y Razón, capítulo Iglesia-Estado, capítulo Derecho y Sociedad.
y se refieren estas condenas al panteísmo, al naturalismo, al racionalismo, indiferentismo, socialismo, masonismo, comunismo, liberalismo, y el liberalismo es como la matriz de todos los demás ismos, ¿no? Pío IX, que en un principio, como decía, fue llamado el Papa Liberal, tras esa experiencia, pues dio un giro y se hizo algo más conservador, más tradicional, y el sílabus nos pone en relación, sobre todo, con lo que va a ser en adelante una especie de bestia negra, que es el liberalismo, y todo lo que está detrás del liberalismo, ¿no? Y por eso aquí lo entenderán cuando se habla de los liberales, que se confundirá muchas veces con los radicales, aunque hay matices bastante claros. Entonces tendríamos que hablar, y no es el momento, de los problemas que se derivan del liberalismo filosófico y político y del liberalismo ya en cuanto más vinculado con la Iglesia. Tengamos en cuenta ese dualismo que existía, político-espiritual, Papa Rey de Roma, Papa Rey de los Estados Pontificios, pero jefe de la Iglesia Católica, y de allí esa preocupación de Pío IX por defender su territorio, esos 70.000 kilómetros cuadrados que constituían los Estados Pontificios, porque estaba convencido que si no tenía un poder temporal, no podía tampoco ejercer un poder espiritual, y tenía que estar en paridad con los demás estados, con los demás gobiernos. Por eso, en 1864, pronunciará la bula, la encíclica Quanta Cura, que es un complemento del sílabus y en el que prohíbe la siguiente proposición, o proscribe y reprueba a los que tienen esta proposición: que las constituciones apostólicas con que se condenan las sociedades clandestinas, ora se exija o no se exija en ellos juramento de guardar secreto, y se marcan con anatema sus seguidores y favorecedores, los que dicen que no tienen ninguna fuerza y porque se toleran en los gobiernos civiles de algunos países. Y esto viene porque el nuevo gobierno que se establece en Italia, en la Italia reunificada, sí que va a tolerar a los liberales, ¿no? Pero bueno, dando un paso más, la Multiplices Inter, Pío IX, 1865, vuelve a repetir todas las bulas anteriores, y de prohibirse las reuniones de masones se está prohibiendo una asociación que identifican con la que combate la religión católica y la soberanía legítima. Todo el material jurídico contra la masonería y las sociedades secretas fue unificado por Pío IX en su célebre Constitución Apostolices Sedis del 12 de octubre de 1869, es decir, un año antes de la ocupación de Roma por las tropas garibaldinas y por las tropas de Víctor Manuel. Y allí pues se vuelve a condenar. Si pasamos a León XIII, de León XIII, así como decíamos que de Pío IX hay 145 documentos, de León XIII hay más de 2.000 condenando la masonería y las reuniones y las sociedades secretas, carbonarios y todo lo que tiene. Más de 2.000. Esto lo hemos podido saber más recientemente, que es cuando se han abierto los archivos secretos vaticanos para el periodo de Pío IX y León XIII. Sabíamos que había muchas condenas, pero no nos imaginábamos que superaran a las 2.000, ¿no? Esto lo estudió un sacerdote paulino de Roma, y que en un libro que es muy interesante, dedicado precisamente a Pío IX, León XIII, en su relación o vinculación con el tema de la masonería. Tengamos en cuenta que cuando Pío IX y León XIII se encierran en el Vaticano, prohíben a los católicos el participar en la política,
con lo cual se perdió una ocasión de que los católicos influyeran. Y claro, todas las constituciones y toda la actitud anticlerical de los primeros gobiernos italianos, cuando tienen la desamortización, se apoderan de los conventos, suprimen, pues claro, es un lastre que va a durar hasta la época de Mussolini, cuando se hace ya un pacto entre el gobierno de Italia y la Iglesia y pueden actuar ya en paridad, diríamos, la Iglesia Católica o el Vaticano con el gobierno de Italia. De Pío IX y sobre todo León XIII, ya saben que intentaron, en el entierro de Pío IX, intentaron tirar el cadáver al Tíber, ¿no? al fiume, la Carroña, ¿no? Cuando lo trasladan de una iglesia a otra. Y es entonces cuando, recuerden también, 1870, unificación italiana, pero es el Vaticano I, infalibilidad del Papa. Y poco después será la fiesta de Cristo Rey, ¿no? Cristo Rey, no presidente de la República. Hay que unificar un poco en el terreno historiográfico ciertos acontecimientos para poderlos interpretar. A los historiadores no nos interesa tanto los hechos, sino cómo y por qué se realizaron. A los juristas les interesa la ley en sí. A mí me interesa cómo se fabrica esa ley, quiénes están detrás y por qué. Porque eso me ayudaría a interpretar esa ley, ¿no? Entonces, esto a propósito de que es en estos años cuando se publica, por ejemplo, un libro, Roma y la masonería, vicisitudes políticas del poder temporal de los papas, y que está dedicado al Papa Rey, al que 200 millones de católicos proclaman por todas partes Papa Rey, Rey Pontífice. Es el Papa de la tiara, es el Papa de la silla gestatoria. Hoy día no puede negarse que en muchos aspectos fue una ventaja para la Iglesia que el Papa no siguiera siendo al mismo tiempo un soberano temporal de un Estado italiano. Y en este sentido fueron muy expresivas las palabras de Pablo VI, el 14 de enero de 1964, cuando dirigiéndose a la nobleza pontificia, les declaró que en adelante ya no era un soberano temporal alrededor del cual se reunían ciertas categorías sociales, que ya no era para ellos lo que fue ayer. El Papa añadió: no puede ni debe ejercer otro poder que el de las llaves espirituales. Y es lógico, pues, que en esas fechas fueran, las fechas de León XIII y de Pío IX, fueran muchos los documentos y libros dedicados a la expoliación de que había sido víctima el Vaticano en 1870. Y aquí hay una encíclica del propio León XIII, dirigida a los obispos, clero y fieles de Italia, publicada en España con el título de La masonería contra el papado. Quizá el documento clave de condena pontificia de la masonería es la Humanum Genus, la encíclica Humanum Genus del 20 de abril de 1884. Es el documento más paradigmático, más difundido, más conocido y que constituye la condena más directa y extensa contra la masonería del siglo XIX, o tal como la interpretan. Empieza haciendo un recorrido de todas las condenas pontificias anteriores, desde Clemente XII, Benedicto XIV, Pío VII, León XII, Pío VIII, Gregorio XVI y Pío IX, así como las condenas de algunos gobiernos. Aquí ya se identifica en cierto sentido en la Humanum Genus la masonería con el naturalismo. Bueno, no voy a bajar a detalles sobre la interpretación de la Humanum Genus vista desde la otra óptica, en este caso desde la óptica de un estudio de la masonería. Yo recuerdo que en una de las enciclopedias o historias eclesiásticas de Bélgica me pidieron precisamente la voz Humanum Genus, y yo la remitiría allí
para poderlo enmarcar en un contexto histórico que nos diga algo. En esta época, en la época de este periodo, la lucha contra la masonería fue extraordinaria en todo el mundo. Se hizo incluso un concilio antimasónico, el Concilio Internacional de Trento, de 1896, para condenar la masonería. Es la época del fumista Leo Taxil, el que se inventa el satanismo en la masonería, toda una serie de publicaciones que son interesantes conocer para ver cómo se va creando ese imaginario popular en contra de la masonería. Frente al liberalismo de Pío IX, liberalismo filosófico-político y su matriz, la masonería, que culmina en la Humanum Genus, pues luego ya nos vamos a encontrar con que los otros documentos pues hablan ya del socialismo, que proviene de la masonería, del comunismo, que proviene de la masonería, lo cual es totalmente incorrecto. No sé si ustedes conocen, pero en el tercer congreso de la Tercera Internacional de Moscú de 1921 se declara la incompatibilidad entre ser masón y ser comunista. Y eso se mantiene hasta nuestros días en todos los países que antes se llamaban socialistas, con una única excepción, que es Cuba. Cuba es el único país donde la masonería se ha permitido en un país socialista. En estos momentos en Cuba, que es un país de pocos millones de habitantes, hay 30.000 masones. Exactamente, la última vez que estuve allí, en el Gran Maestre me dijo, en estos momentos somos 29.300, ahora ya son más, ahora ya superan los 30.000. Pues bueno, desaparece, pero lo curioso es que atribuyen a la masonería no solamente el origen del comunismo, sino también el del racionalismo, naturalismo, nihilismo, relativismo, el anarquismo, etc., ¿no? En la segunda etapa de Pío IX primó ya el liberalismo económico y sus consecuencias. No el liberalismo político en la primera etapa, sino el liberalismo económico. Y por eso, al documento Humanum Genus, que es el que corresponde al liberalismo político, la Rerum Novarum es la que corresponde al liberalismo económico. Son las dos etapas del pontificado de Pío IX que son interesantes, pero eso nos llevaría... Para que vean cuáles son los calificativos que utiliza Pío IX al hablar de la masonería a lo largo de sus documentos. Digna hija de Satanás, impía unión, sociedad impía, secta nefasta, abominable secta de perdición, nefanda asociación, pestilencia mortal, perniciosa, cenagal masónico, cenagal pestilencial, negra, más negra de hechos, lepra, veneno, serpiente, lástima venenoso, sociedad nacida de las tinieblas, tenebrosa congregación, asamblea sectaria, fermento del desorden, bandera del pecado, cátedra de pestilencia, impía raza de incrédulos, perversa asociación, etcétera, etcétera. Hoy día este lenguaje nos llama la atención, claro. Incluso yo creo que lo llevarían a juicio, ¿no? Al político que se atreviera a utilizar este lenguaje para calificar al partido de la oposición, ¿no? Por su parte, ¿cómo son descritos los masones? Hijos de las tinieblas, hijos de Satanás, hijos de la perdición, de la iniquidad, impúdicos, desalmados, infames, ignominiosos, impíos, malvados, empecinados en el mal, infernales, abominables, criminales, fariseos, incrédulos, ladinos, enemigos de Dios, emisarios de Satanás, enemigos de la Iglesia, intolerantes, calumniadores, etcétera, 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 ¿no? Bueno, este es otro de los aspectos de la historiografía, ¿no? El hacer un análisis etimológico, un análisis de la literatura que se utiliza, porque claro, detrás de esto hay una ideología, y detrás de esto hay una acusación, y detrás de esto hay un juicio de una asociación que en el fondo no la están conociendo, porque si ya digo, si no se puede hablar de masonería en singular, ¿cómo se va a adjudicar esto a todos los masones? Que muchos, pues, bueno,
Yo conozco muchos de muchos países y les puedo garantizar que a mí me han confesado masones diciendo yo he llegado a Dios a través de la masonería. Y un gran maestro que vino a Zaragoza y cuando lo saludo dijo, vamos al Pilar que quiero oír misa y comulgar. Porque en donde yo vivo no puedo, porque como me conocen me tengo que ir a un pueblo de la sierra donde no me conocen para poder comulgar y oír misa. Bueno, estos son un pequeño inciso. Entonces, estos documentos, la Humanum Genus sobre todo, se extendió, todos los obispos del mundo tuvieron que hablar de la Humanum Genus, hay pastorales de todos los obispos hablando, pastorales que los epítetos de Pío IX y León XIII se quedan cortos, puesto que el obispo tiene que ser ir más allá, ¿no? Y si el Papa ha dicho esto, pues yo tengo que ratificarlo. Paso por esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo este corpus ideológico y pontificio relacionado con la masonería se va a recoger en el primer Código de Derecho Canónico de 1917. León XIII muere en 1903, entonces todo ese corpus se recoge, y se recoge en el canon 2335 de ese código que dice: los que dan su nombre a asociaciones que maquinan contra la Iglesia y los poderes civiles legítimamente establecidos incurrirán en la pena de excomunión ipso facto reservada al Papa, excepto en los casos de muerte. Canon 2335 del Código del año 1917, que es el primer Código de Derecho Canónico. Es decir, ahí se condena a los masones, a los que atacan a la sociedad, al poder público, y se les condena con la pena de excomunión. Claro, esto planteó muchos problemas para aquellos masones o aquellas masonerías que ni atacaban a la Iglesia, ni a los poderes públicos establecidos, etc. Entonces, durante 20 años, y mientras se preparaba el segundo Código de Derecho Canónico, que se promulgará en 1982, por favor, los organizadores díganme, basta y yo corto, porque no quiero abusar de... Ustedes tienen mucho más trabajo que yo en este momento, ¿no? Entonces, con entera libertad pueden concluir, ¿no? Entonces, durante 20 años se estuvo redactando o preparando la renovación de este Código de Derecho Canónico, y allí se planteó si se mantenía o no la excomunión de la masonería, ¿no? Hubo bastante discusión, bastante enfrentamiento entre unos grupos y otros, y finalmente se redactó el Canon 1374, que sustituye al 2335, en el que se dice: los que dan su nombre a asociaciones que maquinan contra la Iglesia incurrirán en una pena justa, y aquellos que las dirigen o promueven en la pena de entredicho. No se habla de masonería, no se habla de excomunión y no se habla de poderes civiles legítimamente establecidos. 3. Por lo tanto, en el Código de Derecho Canónico de 1982 no se habla de la masonería deja de estar excomulgada, y no se habla también de aquellas asociaciones. Ahora, si se dice aquellas asociaciones que maquinen contra la Iglesia, si hay masonerías que maquinan contra la Iglesia, lógicamente incurren en esta pena, que es una pena justa, que no se especifica, pero los que la dirigen en la pena de entredicho, que la pena de entredicho es una excomunión light, ¿no? de bajo coste, diríamos, ¿no? Entonces, esta es la situación en la votación final que hubo para dirimir si se incluía o no la masonería. Hubo una serie de votos que, basándose en un documento de la Conferencia Episcopal Alemana de unos años antes, en las que se mantenía y defendía
que la masonería tenía que estar excomulgada y que no había cambiado nada y que todos los masones estaban en estado de pecado mortal, un documento que sería interesante analizarlo, pero que no les voy a agotar con esta cuestión, 5 minutos. Pues entonces, ¿quiénes son los que votan a favor de que se mantenga la excomunión de la masonería? Los cardenales Refer, Siri, Sepper, Ratzinger, Palazzini, Höfner, la Congregación para el Clero, etc. Y votaron en contra, es decir, votaron que no se condenara a la masonería, que no se mencionara a la masonería en el Código de Derecho Canónico, los cardenales König, Martí, Muñoz Vega, Philippe, Rugamba, Garrone, Duval, Rossi, los arzobispos Arrieta, Villalobos, Enríquez, Sadúa, Morelos, Castillo Lara, etc. Esto tiene lugar en la última votación, la víspera de la promulgación del Código de Derecho Canónico. De un total de 59 miembros, solamente votaron 13 a favor de condenar la masonería. Pero cuando en la víspera de entrar en vigor el código, primero se promulga y a los 6 meses entra en vigor. La víspera de entrar en vigor, en el periódico L'Osservatore Romano salió una nota de prensa firmada por el cardenal Ratzinger, prefecto para la doctrina de la fe, en la que decía que aunque en el nuevo Código de Derecho Canónico no se condenaba a la masonería, la actitud de la Iglesia se mantenía invariable, no había cambiado para nada, y por lo tanto todos los masones estaban en estado de pecado mortal y no podían acceder a los sacramentos. Y es más, y que ningún obispo podía dictaminar sobre el carácter de las masonerías de su diócesis. Y aquí nos quedamos. Este es el último documento relacionado con la masonería.